Buenas, bienvenidos en esta mañana. Vamos a iniciar ahora. No sé si por favor me puedan prender la luz de ahí del medio, por favor. Sí. Gracias. Sí. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal su semana? Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más en esta mañana. Vamos a hacer una oración para poder iniciar. Muchas gracias, Señor, te damos con todo nuestro corazón por este tiempo, por esa oportunidad nueva que nos das de poder estar en este lugar, Señor. Tú conoces cuál es el propósito, cuál es la intención de poder estar aquí. Buscamos, Señor, poder agradarte, buscamos poder conocerte, buscamos poder, Señor, saber qué es lo que tú deseas, lo que esperas de cada uno de nosotros. Y Señor, es por eso que nos damos cita constantemente en este lugar. Permítenos poder, Señor, entender el propósito por el cual estamos aquí. Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos exaltar tu nombre y queremos, Señor, asimismo poder conocer de ti a través de tu palabra, poder, Señor, tener esa dirección a través de tu palabra. Reconocemos y entendemos que no hay, Señor, Padre, otra forma de poder, Señor, llegar a tu presencia, de poder conducirnos correctamente, sino a través de tu palabra, Señor. Por eso, Señor, pedimos que tu palabra sea quien sea en nuestro corazón, quien mueva lo más profundo de nuestro ser, Padre. Gracias te damos en esta mañana con todo nuestro corazón. Permítenos poder disfrutar de este día, Señor. En tu nombre te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Voltea ahí con sus vecinos, dígale qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga. Y pues vamos a iniciar una vez más en esta mañana. Es nuestra plática número 35. Ahí mi hermana Claudia estuvo compartiendo de la 32 a la 34 y terminamos el capítulo 4. ¿Sí se acuerda? Estamos iniciando el capítulo número 5 y es un capítulo muy interesante. Es un capítulo donde pues vamos a mirar algunas cosas que son muy, muy, muy interesantes. Y dice ahí el capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer ahí. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. Hasta ahí solamente vamos a tratar de ver estos primeros 5 versículos de este capítulo 5. Y es muy importante y muy interesante. Hay algo que a Dios no le agrada absolutamente nada. Bueno, el pecado. Pero una de las cosas que normalmente vemos en la Escritura es el adulterio o la fornicación. Son dos cosas que son mencionadas desde el Antiguo Testamento y que son aplicadas para la vida de la iglesia. Y cuando Dios habla una y otra vez de estas cosas, hermanos, siempre, ¿verdad? Denota o resalta la importancia de ese tema del cual se está hablando. Y mire que vemos ahí el contexto, venimos ya de 4 capítulos. Vemos cómo Pablo le está llamando la atención a la iglesia en Corinto y le está diciendo, ¿verdad? Pues que hay cosas que no son correctas y una de ellas era esta. Y dice ahí versículo 1, de cierto se oye. Y mire, hago una pequeña pausa ahí, porque esto era ya conocido, era público. En la iglesia en Corinto, una iglesia, ¿verdad? Que al principio Pablo les dice, ustedes son escogidos, son llamados por el Señor. Había un caso ahí, si tiene encabezado su Biblia, dice un caso de inmoralidad juzgado. Y este caso era conocido ahí en la congregación de Corinto. Ya no era oculto, ¿sí? Era algo que se sabía,
que todos conocían, no solamente adentro, sino afuera, ¿sí? Y mire qué tremendo, porque esto estaba haciendo que la iglesia, ¿verdad? Pues tuviese mal concepto, y sobre todo, ¿verdad? De Cristo tuviese un mal concepto. Dice ahí una vez más, de cierto se oye, o sea, se escucha decir, ¿sí? Se nota, ¿verdad? Hay notoriedad en este caso, ¿sí? Es público ya todo el mundo está enterado, todo el mundo lo sabe, se comenta por donde quiera, ¿verdad? Este caso. Y Pablo expresa, ¿verdad? Se maravilla de que tal cosa haya llegado a tal grado, hermanos, en la iglesia de Corinto. ¿Sí? No era un simple rumor, era ya algo conocido, era un hecho ya bien establecido lo que estaba sucediendo en esta congregación, ¿sí? Y esta iglesia no estaba obedeciendo al mandato de Dios. Y mire, se dejaba guiar, y esto es importante, esta iglesia se dejaba guiar por la cultura. Era más guiada por la cultura que por el evangelio de Cristo. Y esto es importantísimo porque, hermanos, esta carta nos va muy de la mano con nuestros días. Hoy en estos días la gente se mueve más por la cultura, por lo que hoy se está enseñando, por lo que hoy se está diciendo, que por la palabra de Dios. Y esta era un caso aquí en Corinto. Ellos estaban guiando más por la cultura que por lo que el evangelio de Cristo estaba o había dicho o estaba establecido en el evangelio de Cristo, y se movían más por la cultura. Acuérdense que la cultura griega, sobre todo los griegos, ellos tenían un pensamiento en el área sexual totalmente liberal, ¿sí? Eran liberales los griegos, ¿sí? En esta área, poniendo como pretexto el amor, poniendo como pretexto esto. Ellos eran liberales en este asunto, en este tema. Y esto es lo que estaba pasando, ¿sí? Hay gente, ¿verdad? Hoy la comunidad cristiana está comenzando a vivir su cristianismo según su conveniencia, y esto, bueno, ha sido desde mucho tiempo, pero hoy en este tiempo se ve más. Viven según su conveniencia, toman de aquí, toman de allá, toman de más allá, según les convenga, y el cristianismo de muchos es según la cultura, según lo que se está moviendo, y no según la palabra de Dios. Y esto actualmente se estaba dando aquí en Corinto, y se está dando en nuestros tiempos, ¿sí? Cada quien toma de lo que mejor, ¿verdad?, le parece, y hoy se vive más conforme a lo que se habla allá afuera que conforme a la palabra de Dios. Y este varón que estaba teniendo esta situación en la iglesia de Corinto, que vuelvo a repetirlo, era un caso ya conocido, era un caso que ya no era oculto, ya se sabía, todo el mundo lo sabía, ¿sí? Dice ahí una vez más, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿sí? De cierto se oye que hay entre vosotros. Mire hasta dónde había llegado ya el chisme, ¿no? Ya todo el mundo estaba enterado de esta situación, ¿sí? Mire, hoy la cultura que vivimos nos dice que puedes vivir así o que debes de vivir así, ¿sí? Que está permitido todo, que está permitido esto, lo otro, ¿verdad? Y quien te diga lo contrario es un intolerable. ¿Sí es así o no? Hoy la cultura enseña eso, ¿sí? Hoy esto se está moviendo. Y esto es lo que estaba pasando aquí, en este capítulo 5. Por eso digo, híjole, este capítulo 5, híjole, habla muy fuerte de esta situación que estaba dentro de la iglesia. Escuche, estaba dentro de la iglesia, ¿sí? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahora, esta palabra de fornicación, nosotros entendemos fornicación o hemos conocido lo que es fornicación cuando hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? Y adulterio cuando hay relaciones sexuales, ¿verdad? Y es casado y tiene relaciones sexuales o intimidad con otra persona que no es su esposo o su esposa. Es adulterio. Sin embargo, en esta parte de la escritura, Pablo en el capítulo 5 le escribe a los corintios y les dice, esta palabra de fornicación es toda inmoralidad sexual. Habla de toda inmoralidad sexual, impureza en el ámbito sexual. Y este término de fornicación, escrito aquí en el capítulo 5, es la palabra griega porneia, así como suena, porneia. Y esto habla de todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. Y bueno, incluye ahí muchos pecados sexuales. Sí, porque habla Pablo, le escribe a la iglesia y le dice, hey, ustedes están permitiendo esto dentro de la iglesia.
¿Se acuerda? Estuvimos hablando días atrás o meses atrás que los cristianos habían sido helenizados por ahí, o sea, habían tomado de diferentes culturas, y vuelvo a repetirlo, y según lo que les convenía era lo que hacían, ¿sí? Y entonces, hermanos, los griegos que tomaban esto como algo relacionado con el amor, oh, wow, el amor, y más adelante en el capítulo 13 Pablo escribe en relación al verdadero amor, amén, porque se estaba moviendo esto del amor, y aquí estaba dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces la inmoralidad sexual era un hecho que estaba siendo aceptado en la iglesia, ¿sí? Porque la cultura griega lo enseñaba así, y entonces algunos que estaban dentro de la iglesia decían, pues no pasa nada, ¿sí? No tiene nada de malo, lo aceptamos de esta manera, ¿sí? Y en algunos pasajes en la Biblia encontramos tanto la palabra fornicación como la palabra adulterio, y vuelvo a repetirlo, esto encierra, esta palabra fornicación escrita aquí encierra toda clase de inmoralidad sexual: adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, incesto, bestialidad. Toda esta palabra, ¿verdad?, encierra todo lo que acabo de decir. Y Pablo lo escribe, vea cómo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros. Mire que no le está escribiendo a gente que no es de la iglesia, le está escribiendo a la iglesia. Y Pablo se sorprende y dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, o sea, este tipo de impureza sexual, ¿sí? Y dice: y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, ¿eh? O sea, que es increíble que se pueda llevar a cabo allá afuera, que los gentiles dicen, ¿cómo es posible? Se estaba llevando dentro de la iglesia, ¿sí? Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahorita vamos a ver eso. Pero mire, está hablando Pablo de esto, de toda clase de inmoralidad, y Dios no ve con agrado esa clase de inmoralidad sexual. Punto. Esa es la verdad. Dios no ve con agrado, ¿sí? Recuerde que Dios es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios santo, y todo lo que Él creó es perfecto. Ahí en Génesis, en los primeros versículos de Génesis, vemos que todo lo que Dios creó fue perfecto. Amén. Y el diablo ha tratado de desvirtuar el concepto de la perfección de lo que Dios creó. Ha tratado de desvirtuar todo esto, ¿sí? Y entonces, hermanos, esa es la razón por la cual el diablo aparece, para destruir todo lo perfecto que Dios ha creado y llevar al ser humano a desviarse totalmente del camino. Y toda inmoralidad sexual, escúchame bien, es 100% demoníaca. Amén. Toda inmoralidad sexual es 100% demoníaca. No hay de otra. Todo lo que está dentro del orden de Dios es perfecto, y todo lo que está en desorden es demoníaco, ¿sí? Solamente hay dos caminos. Y mire, este hombre tenía a la mujer de su padre, y aún los que no conocían de Dios, para ellos esto era algo que era incorrecto. O sea, ¿cómo es posible que este varón tenga a la mujer de su padre? Sin embargo, hermanos, tanto este hombre como la misma congregación habían aceptado la situación. Qué terrible. Habían tolerado esta situación, decían, no pasa nada, ¿sí? Yo creo, y más adelante lo vamos a ver, pero es mi punto de vista, creo que el amor de Dios debe de guiarnos siempre. Si no tenemos el amor de Dios, vamos a errar. Amén. Siempre he dicho que toda ayuda, toda consejería, toda palabra debe de estar basada en el amor de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros hemos equivocado el concepto de lo que es amor. El amor bíblico es muy amplio, ¿sí? Y nos enseña muchísimas cosas. Y yo creo que el amor de Dios debe de guiarnos siempre para poder ayudar, para poder amar, así como Él nos ha amado, hermanos. Pero llega el momento en el cual, escúcheme bien, no se puede permitir cierta actitud. Y estoy hablando dentro de lo que es amor, ¿sí? Yo creo que se debe de actuar con amor, pero llega el momento en el cual no se puede permitir y no se pueden tolerar ciertas conductas, escúcheme bien, que van en contra de la palabra de Dios. Llega el momento en el cual no más. No es posible, y esto es lo que Pablo está haciendo, ¿sí? Todos de una o de otra manera
Venimos al conocimiento de Dios con situaciones difíciles. ¿Quién dice amén por eso? ¿Verdad que sí? Todos venimos con situaciones difíciles. Y yo he dicho que este lugar no es un lugar de perfectos. Este es un lugar de imperfectos, donde a través de la palabra nos vamos perfeccionando. Amén. Nos vamos perfeccionando y venimos a Dios y llegamos, ¿verdad? Y Dios va acomodando ciertas cosas en nuestro corazón, va poniendo orden en otras áreas de nuestra vida. Esas fracturas que traemos dentro del corazón, el Señor las va tomando, las va sanando, nos va perdonando, nos va restaurando. Amén. Dios es un Dios que perdona, que restaura, que levanta. ¿Se acuerda? Sí. Eso es nuestro Dios. Y Dios va acomodando ciertas cosas. Pero escúcheme bien, esto que acabo de mencionar siempre es con la colaboración de usted y de mí. Dios no lo puede hacer si tú y yo no se lo permitimos hacer. ¿Sí? ¿Alguien ha tenido alguna lesión fuerte, alguna fractura que ha tenido que ir al hospital? ¿Sí? Ok. Si usted llegó al hospital y usted no dejó que el médico lo tratara, ¿verdad? O no deja que el médico lo trate, usted va a seguir con su dolor, va a seguir con su fractura. Y ya no depende tanto del médico, ¿sí? Hay ocasiones donde la gente no permite que el médico haga más y que le dicen, bueno, fírmame una carta responsiva y tú puedes llevar a tu paciente, ¿sí? Porque muchas veces nosotros no permitimos, ¿sí? Y ya no es cuestión, no podemos decir que mal hospital o que mal médico. Es cuestión nuestra, porque nosotros no queremos, ¿sí? Algo similar sucede aquí. Dios sana, Dios perdona, Dios levanta, Dios restaura, pero todo esto es bajo la colaboración de usted y de mí, bajo la colaboración de nuestra voluntad, hermanos, ¿sí? Si tú y yo tenemos esa voluntad, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Sin embargo, hay muchas personas que quieren el amor de Dios o que quieren el amor de los hermanos, pero no quieren dejar esas prácticas que son incorrectas. Y aquí Pablo lo establece, ¿verdad? Y lo dice directamente. Yo siempre he dicho que cuando uno quiere, busca las formas. Y cuando uno no quiere, busca pretextos. Siempre. Cuando uno realmente quiere, busca las formas. Y hace y deshace o deja de hacer. Pero cuando uno no quiere, busca pretexto, que esto, que el otro, que esto más. Es que simplemente no quiere, ¿sí? Porque Dios es todopoderoso y Dios puede transformar el corazón. Aún el corazón más endurecido, Dios lo puede transformar siempre y cuando haya voluntad en esa persona. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mire, tal pareciera que los hermanos en Corinto, no sé si para que el hermanito no se ofendiera, o no sé si para que no se fuera de la iglesia, o no sé si a lo mejor para que no dijeran que eran faltos de amor, porque esto normalmente se dice en este tiempo. Yo le dije que el Corinto va muy a la par de nuestros tiempos, ¿sí? Lo habían aceptado con sus prácticas y conocidas ya por todos. Yo no sé por qué no lo habían detenido. Yo no sé por qué no habían detenido esa situación. Vuelvo a repetir, a lo mejor para que no se fuera de la congregación, porque a lo mejor no iban a entrar más diezmos, ¿no? O para que no se sintiera que eran faltos de amor en esa congregación, ¿sí? Yo no sé cuál era su pensamiento, o para que no se ofendieran, no ofendiéramos sus sentimientos, sus emociones. Yo no sé, pero habían tolerado y habían permitido. Y entonces Pablo se entera y dice, hey, vea, versículo 1 otra vez, de cierto se oye. O sea, esto ya se salió de control, no solamente con ustedes, sino afuera. Y esto es un mal testimonio. Y mire de dónde venía el contexto. El contexto viene de que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y yo, nosotros, y somos, ¿verdad?, hijos de Abraham, y que esto, hijos de Abraham, de Apolos, de Pablo, y estaban tolerando ciertas conductas que no eran correctas. Y muchas veces nosotros somos así en nuestra vida. No nos fijemos en nosotros. La iglesia, muchas veces nosotros decimos, no, es que yo, esto y el otro, y estoy permitiendo y tolerando ciertas conductas dentro de mí que no son agradables delante de Dios. Y me quejo de los demás y hablo de los demás y hago, pero las conductas que tengo que cambiar, no las cambio. Tengo que empezar por mí. Pablo se da cuenta y dice, hey, ustedes están permitiendo esto no es correcto, no lo pueden permitir. Otra vez leo el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Verso 2,
Y vosotros estáis envanecidos. Vea la actitud de los hermanos en Corinto. Vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y aquí quiero que veamos algo. Yo le dije hace un momento que siempre la Biblia nos enseña, y yo creo, y yo sé que usted lo sabe, que debemos de actuar en amor siempre. Y yo le pregunto, ¿Pablo está actuando aquí en amor? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo Pablo está actuando en amor. Y dice aquí, bueno, ustedes se jactan de ser esto, de tener esto. ¿No deberían de haberse lamentado por esa situación? ¿No debieron haber puesto atención en esa situación que está dentro de la congregación? Sin embargo, no es así. Ustedes habían tenido que tener cuidado de esto, ¿sí? Y haber sacado a esa persona que está dañando a la iglesia, que está dañando el cuerpo de Cristo y que está dejando en mal el nombre del Señor. Ustedes están envanecidos en esto y se están peleando por esto y están discutiendo por esto, pero están tolerando y permitiendo esta conducta. Mire que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba rodeada por mucho pecado sexual, muchísimo. Y esto es lo que estaba pasando. Ellos se jactaban de tener sabiduría, ¿sí? Estaban tan envanecidos en su arrogancia, con sus discusiones, con sus asuntos personales, que habían pasado por alto una situación que iba a causar destrucción a la iglesia, que iba a causar daño a la congregación. Se jactaban de tener sabiduría, pero habían permitido y tolerado esa situación de pecado, ¿sí? Hay que actuar en amor, sí. Y en ese actuar en amor debemos de resaltar lo que no es correcto, hermanos, para que las personas puedan proceder, escúcheme bien, al arrepentimiento. Esa es la clave primordial para poder entrar en el reino, el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber lo demás. Amén. No puede haber justificación, no puede haber redención, no puede haber santificación si no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental, ¿sí? Debemos de resaltar lo que no es correcto, ¿sí? Eso es lo que busca nuestro Dios. Sin embargo, en nuestra tolerancia, y esto lo hablo a nivel familiar, a nivel padres e hijos, lo he hablado desde este lugar muchas veces, a nivel congregación lo he hablado muchas veces, pero mire, nuestra tolerancia o el ser muy permisivos, escúcheme bien, hace que la persona no se arrepienta. Escuche bien lo que estoy diciendo. El ser muy permisivo, el ser tolerante con esa situación hace que la persona no se arrepienta. Yo le dije, cuando uno quiere busca las formas, pero cuando uno no quiere busca los pretextos, ¿sí? Y hay mucha gente que no se arrepiente porque dice, no, es que esto, es que no te arrepientes porque quieres seguir viviendo en esa situación. Y está bien, es tu derecho, es tu decisión, no pasa nada. Pero aquí Pablo dice, no es posible que esté dentro de la iglesia. No es posible. Sí, ahorita vamos a ver. Y vea, quiero por favor que estemos dentro de la línea del amor. Amén. En el capítulo 13 Pablo habla de eso, pero vamos a seguir aquí. Lejos de que la persona se arrepienta, ¿verdad? Sigue en esa postura. Y déjeme decirle, no se va a arrepentir. Cuando nosotros le permitimos, le toleramos, no se va a arrepentir. Es como un niño te toma la medida. Son muy inteligentes los niños. Te toma la medida. Y si ve que tú eres flexible, te mueve como él quiere. Y muchas veces así somos, ¿verdad? Tenemos esa habilidad de poder ver hasta dónde sí y hasta dónde no, con quién sí y con quién no. Yo les platico, ¿verdad? Los niños aquí dentro de la escuela, ¿verdad? Hacen alguna rabieta y luego, a ver, ¿qué pasó? Y se calman. Pero saliendo de la reja, cruzando la reja, están los papás y les hacen rabietas y hasta nos voltean a ver como diciendo, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Saben con quién? Sí, ¿saben con quién? Sí. Pero eso es porque ya les tomaron la medida, porque hemos permitido, porque hemos tolerado, porque hemos, ¿verdad? Sido en nuestro disque amor, hemos permitido muchas cosas y esto no es correcto, sí.
La persona no se arrepiente y no se va a arrepentir. Vuelvo a repetirlo porque les hemos dicho, no, no pasa nada. Dios te sigue amando. Y aunque eso es realidad, es verdad, ¿cuántos creen que Dios nos sigue amando? Esa es la verdad, Dios nos sigue amando. Y aunque Dios nos sigue amando, hey, tienes que dejar esas prácticas. No hay vuelta de hoja. Amén. Tienes que dejar esas cosas. Sí, Dios te sigue amando, claro que sí, pero Dios no quiere que sigas con esas cosas. Y Pablo se los dice aquí. Todo esto pasa cuando, mire, cuando en la iglesia se alaba más el nombre del hombre que el nombre de Dios. ¿Sí está conmigo? Cuando se le da más crédito al hombre que a Dios, esto es lo que pasa en la iglesia. ¿Sí? No se le da importancia a Dios. Y mire, no solamente me refiero, porque en muchas congregaciones, cuidado con que toquen al pastor, ¿no? Cuando los pastores somos hombres que fallamos, no somos infalibles. ¿Sí? Pero se tiene al pastor como la máxima autoridad. Sí, el santísimo del Señor va a pasar, ¿no? Y no es así. Pero se le da más crédito al hombre y esa congregación se mueve más por el hombre que por darle gloria a Dios. ¿Sí? Pero ahora vamos a cambiarlo a nuestra vida. Cuando se le da más crédito al hombre, a mi persona, no, es que yo no he hecho, no, es que yo soy bueno, no, es que yo esto, se le da más crédito al hombre, se deja de alabar el nombre de Dios. Amén. Porque importa más lo que siento, importa más lo que yo deseo, importa más mis sentimientos, ¿verdad? Que Dios mismo. Y esto es peligroso, hermanos. Se alaba más al hombre y no a Dios. Se le da más importancia al hombre que a Dios mismo. ¿Para qué? Para no herir sus sentimientos, para que no se ofenda, para que no deje de congregarse. ¿Sí? No, hermanos. Creo que estamos llegando al tiempo y al momento donde quien quiera reunirse, adelante. Este lugar está abierto. ¿Sí? Yo desde este lugar siempre he dicho, si te quieres ir, vete a donde tú quieras. Si tú crees que este lugar no es el correcto, búscale donde tú quieras. Pero mientras estés en este lugar, te tienes que someter a la voluntad de Dios, a lo escrito en la palabra del Señor. Amén. Ahora, si tú quieres seguir en ese pecado, dale bien y bonito. Lo vuelvo a repetir, lo dije en la semana, ¿no? Dale bien, porque de todos modos pues, te vas a ir al infierno. Es en serio. No, hermano, qué palabras. Esa es la verdad. De todos modos te vas a ir al infierno. Entonces dale bien, ya no pierdas el tiempo aquí. En serio te lo digo, ya no pierdas el tiempo aquí. Vete allá afuera y dale bonito y sabroso, ¿sí? Para que valga la pena tu quemada, ¿no? Porque estás aquí, ni disfrutas aquí. Estás allá, ni disfrutas allá. Porque mira, estás aquí y quieres hacerlo de allá. Estás allá y recuerdas que no es bueno y que Dios, ¿verdad? Entonces ni estás a gusto. Entonces defínete. Pablo está hablando aquí y dice en concreto, ¿sí? Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. Y si no entendemos eso, hermanos, no vamos a estar dispuestos a dejar las prácticas de pecado. Si no entendemos que Dios es santo, no voy a dejar de pecar. Cuando sigo pecando es porque no me interesa quién es Dios. No me interesa que Dios sea santo. Yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me apetece. Y que nadie me diga lo contrario. Está bien, ¿sí? Cuando uno permite y tolera, suceden dos cosas. Número uno, no amas a ese hermano porque le estás permitiendo y tolerando. Y a nivel familiar es exactamente lo mismo. Cuando tus hijos te hacen rabietas y tú les permites y les toleras, número uno, escúchame bien, no amas a tu hijo. Ay no, hermano, ¿cómo crees? Si yo lo amo muchísimo. No, no lo amas, porque el padre al que ama, disciplina. Amén. Entonces suceden dos cosas cuando se permite y se tolera. Número uno, no amas a ese hermano. Y número dos, no amas a Dios. Hermano, usted no me puede decir esto. No, yo no te lo estoy diciendo, lo dice la palabra. No amas a ese hermano y no amas a Dios. Sí. Es lo que sucede cuando permitimos y toleramos. Es que Pablo aquí como que se pasa de listo, ¿no? No. Animar al hermano que está en pecado, o sea, no decirle nada o permitirle o decirle yo estoy contigo, mira, Dios tiene un tiempo. No, sí, Dios tiene un tiempo, pero depende de tu voluntad. Yo no creo en un Dios debilucho. Él es un Dios todopoderoso. Y si Él quisiera, mira,
con un tronar de dedos nos transforma y nos hace obedientes a Él. Pero Él nos sigue permitiendo que nosotros voluntariamente lo hagamos. Amén. Entonces, aquí el tiempo no tiene nada que ver. Es la decisión que tú y yo podamos hacer. Todos venimos con situaciones complicadas. Usted sufrió de niño, yo sufrí de niño. ¿Sí? Usted tuvo carencias de niño, yo también tuve carencias de niño. Entonces nadie puede decir es que yo más que tú. No lo sabes, tú no sabes lo que realmente ellos pasaron. ¿Sí? No sabes lo que tus abuelos pasaron, no sabes lo que tus padres pasaron. ¿Sí? Entonces, esto es cuestión de voluntad, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y mire, el permitirle al hermano o a la hermana que siga en esa posición es llevarlo a la condenación eterna. Escuche bien, porque la Biblia lo dice. Amén. Es llevarlo a la condenación eterna. Proverbios, ¿verdad? Habla que cuando nosotros no corregimos al muchacho consentido, va a dar dolor de cabeza, va a traer dolor. Amén. Pero cuando lo disciplinas, te va a dar descanso. Amén. Vea, la Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo nada más por decirlo. ¿Hay amor en tal procedimiento, hermanos? ¿Cómo ve? Cuando toleramos, cuando permitimos, ¿hay amor en eso? Según la Biblia, no según usted y yo, porque según usted y yo decimos, no, es que sí lo amo. Hermano, ¿cómo me puede decir lo contrario? O sea, caramba, pues si yo soy su papá, yo soy su mamá, pues claro que lo amo, ¿sí? Pero cuando estamos tolerando, no hay amor en ese procedimiento. Y mire, tanto la fornicación, porque este hombre estaba en pecado. ¿Sí está conmigo? Este hombre estaba en pecado, y tanto la fornicación como el rechazar la disciplina bíblica o como el poder llamar la atención, eso era pecado. Tanto aquel que estaba en esa situación de pecado sexual como aquellos que estaban permitiendo, ambos estaban en pecado. ¿Sí? Ni uno ni el otro permitía que Dios actuara, que Dios, que es luz, que Dios, ¿verdad?, que no hay ninguna tinieblas en Él, ¿verdad?, actuara correctamente. Y Pablo ahora trata con el pecado moral. Ahora, está hablando ahí el pecado sexual, pero ahora habla con los hermanos y dice, a ver, moralmente hablando, ustedes están mal, están actuando incorrectamente, hermanos. Tienen que detener esa situación. Y mire, los problemas de moralidad, los problemas morales vienen porque no se está pensando correctamente acerca de Dios y su santidad. ¿Sí? Y por eso estamos cometiendo tales faltas. Tal parece que aquí Pablo habla sin amor, porque regaña a los hermanos por no haberlo expulsado desde hace tiempo y seguir permitiendo su pecado. ¿Sí? Ay, Pablo, tú quieres que lo expulsemos. Pues ¿dónde está tu amor, Pablo? Pablo tiene amor y está diciendo, hey, hay un peligro mayor. ¿Sí? Hay un peligro mayor porque la iglesia está corriendo peligro aquí. ¿Sí? Y por eso Pablo habla de esta manera. Las religiones paganas alrededor de la iglesia en Corinto, ¿verdad?, no valoraban la pureza sexual. Y esto se había introducido dentro de la iglesia. ¿Sí? No era tan fácil el poder vivir en ese tiempo en Corinto. ¿Sí? Y bueno, esta impureza sexual se había introducido en la corriente o en la enseñanza, en la doctrina cristiana. ¿Sí? Los griegos decían, ¿verdad?, tenemos amantes por amor del placer. Esto lo decían los griegos, tenemos amantes por amor del placer. Tenemos concubinas para el cuidado diario del cuerpo. Y tenemos esposas para que nos den hijos. Esto era lo que los griegos pensaban. Y ese pensar, pues como era bien chévere para la iglesia, decían, pues también nosotros, ¿no? Como los griegos. Ahora, como cristianos, pero queremos ser griegos. Y si había alguna corriente de los judaizantes, ahora soy judaizante. Y si había una de los romanos, que ahora soy romano. Y se hacían según la conveniencia de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces como el placer sexual y el amor, pues era, ¿qué tiene de malo el amor? ¿Qué tiene de malo? No, pues sí, no tiene nada de malo. Dios es amor, ¿no? Entonces, ¿por qué me dicen que no puedo amar? Si Dios es amor, entonces pues yo adopto esto, lo traigo aquí, al fin Dios es amor.
y estaban teniendo esas prácticas. Entonces, ¿por qué? Porque les convenía a ellos, según, bueno, a la carne, ¿sí? Entonces, en el nombre de la tolerancia y de la empatía hemos permitido muchísimas cosas que no deberían de ser como hijos de Dios. No, vuelvo a repetir, en el nombre de la tolerancia y la empatía. Sí. Prácticas que no deberíamos de permitir. Miren cuán amorosos somos. Estamos aceptando a este hermano tal cual y como es. La iglesia en Corinto estaba diciendo eso. Vean, Pablo, ¿por qué nos regaña si nosotros sí tenemos amor? Lo estamos apapachando aquí, lo que tú, Pablo, no estás haciendo. Porque tú, Pablo, siempre nos das con todo, con la vara. En lugar de apapacharnos, nosotros sí lo vamos a apapachar, Pablo, porque tú no lo estás haciendo, ¿sí? Al contrario, tú lo estás regañando, lo quieres expulsar y nos regañas a nosotros. Pablo, tú no entiendes lo que es el verdadero amor. Este hermanito necesita amor, necesita que lo comprendan, necesita empatía, ¿sí? Vea cómo estaba pensando la iglesia en Corinto. Y para muchos es fuerte, ¿verdad? Esta palabra, pero es la verdad, hermanos. Mira, Pablo, nosotros somos abiertos de mente. Es que los tiempos están cambiando, Pablo. No te puedes quedar ahí en la antigua. No. Además, no debemos de menospreciar a nadie. Sí. Y hoy la gente, ¿verdad? Dice es que somos abiertos de mente, ¿verdad? Y bueno, tantas y tantas cosas que están fuera del orden correcto de Dios, ¿sí? Y mire, si esto suena fuerte, espérese a lo que sigue. Versículo 3. Vamos a leer del 3 al 5. Capítulo 5 del 3 al 5. Ciertamente yo, o sea, habla Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y ve aquí, Pablo tenía que ejercer su autoridad, ¿sí? Y este era un problema porque los corintios no todos estaban reconociendo la autoridad de Pablo, por eso había conflictos, por eso no querían escuchar muy bien lo que Pablo estaba diciendo, porque no lo reconocían como autoridad, precisamente por esto. Y mire, no lo reconocían como autoridad porque se había ido y decían que los había dejado, y aparte pues no es intolerante a la situación que se está presentando, o sea, pues como que no era bien visto, ¿sí? Pero Pablo tenía que ejercer su autoridad, y a la distancia, como apóstol, tenía que ejercer esa autoridad, y Pablo empujó así duro su autoridad, ¿sí? Y dice ahí Pablo, bueno, yo ya he juzgado. Hermano, pues no, que no hay que juzgar a los hermanos. Desde aquí se ha predicado que no se debe juzgar. Ese juicio de no juzgar habla de hacerlo dentro de nuestros méritos. Porque muchas veces nosotros juzgamos y decimos, es que yo no soy así. Estás haciendo un juicio por tus propios méritos, por lo que tú estás haciendo o por lo que tú no estás haciendo como el otro. Amén. Y tú dices, es que yo no hago esas prácticas. Ya estás cometiendo un juicio sobre esa persona, ¿sí? No, es que fulano de tal pecador, fulano de tal pecador, y mira lo que están haciendo. Eso es un juicio bajo tus propios méritos. Pero cuando tú ves que tú y yo hemos sido alcanzados por misericordia y gracia, cierras la boca para dejar de hablar de aquel o de aquella. Amén. Ahora, el hacer un juicio siempre debe de ser dentro de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que esto no es correcto. Y ese es un juicio bajo la luz de la Escritura, no bajo mis propios méritos. Amén. Por eso cuando la Escritura y el Señor Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, habla bajo sus propios méritos. Los fariseos, ellos juzgaban bajo sus propios conceptos de santidad. Y por eso cometieron pecado, ¿sí? Entonces, Pablo está haciendo un juicio aquí. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que Pablo dice, imítenme a mí? Ahí en el capítulo 17, me parece, 1 Corintios,
perdón, en el 11, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo le está diciendo ahí mismo en Corintios, en el capítulo 11: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo está haciendo un juicio, no lo está haciendo, ¿verdad?, bajo sus propios conceptos e ideas humanas, sino lo está haciendo bajo los conceptos o los preceptos bíblicos. Por eso dice: el tal sea sacado. Pablo, falto de amor. No, la palabra de Dios dice esto, y Dios es santo. Y si yo lo tolero junto con ustedes, y si yo lo permito junto con ustedes, entonces yo también estoy actuando mal. Amén. Me ha tocado, y estaba platicando con mi esposa, porque normalmente siempre platicamos de los temas que vamos a compartir y todo, y decía mi esposa: ¿cuántos papás han dicho, no? Y la verdad es que sí. Hemos nosotros aconsejado a muchos padres que decimos: ¿sabe qué? Si no quiere, que se vaya. Que se vaya. Yo también lo dije en mi casa, con mis hijos. Si no te quieres someter, ahí está la puerta, vete a donde quieras, pruébale. ¿Sí? Pero mientras estés aquí, te vas a someter y vas a hacer lo que, número uno, lo que Dios dice, y número dos, lo que yo digo como papá. Porque te guste o no, soy tu papá. Injusto o no, soy tu padre, y me vas a obedecer. Amén. Ay, hermano, qué fuerte. Eso es ¿verdad? Ser machista, no, esa es la verdad de la palabra. Y glorifico el nombre del Señor, porque ahora mis chicos me están dando descanso. De repente todavía les tengo que dar su buena despeinada, ¿no? Pero ¿y a cuántos papás han dicho: no, es que cómo lo voy a aventar allá al mundo? Está viviendo en el mundo, nada más que tú no lo ves. Y aparte lo estás permitiendo y lo estás tolerando. ¿Sí? Decía mi hijo: papá, es que fíjate que hay una chica. Le digo: no es cristiana, ni te metas en el asunto. Dice: sí, está bien. Ni le busques. ¿Sí? No hay relación entre la luz y las tinieblas. ¿Sí? Para muchos esto es exagerado. ¿Sabe por qué? Porque ya le dije: el que no quiere busca pretextos, pero el que quiere busca, ¿verdad?, las cosas para poder hacer lo correcto delante de Dios. Y hermanos, Pablo no está siendo desobediente al mandato de Jesús de no juzgar. No. Pablo está hablando con amor, y Pablo está dispuesto a aplicar los mismos estándares para ese hombre y para todos los cristianos. Por eso le está llamando la atención a la iglesia en Corinto. ¿Sí? Y Pablo dice: imítenme a mí. Porque Pablo, mire qué atrevimiento de Pablo decir: imítenme a mí. Esto me habla de que Pablo amaba a Dios y que había dejado todas las cosas, y él mismo lo dice: todo esto lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y si me hago enemigo de ustedes, no me importa, con tal de ganar a Cristo. Yo quiero obedecer al Señor. Amén. Y Pablo era un hombre que estaba bien decidido a seguir en el caminar de Cristo Jesús, y por eso les habla con esa autoridad. ¿Sí? Había puesto a Jesucristo en primer lugar y lo demostró en todos los ámbitos de su vida, hermanos. ¿Sí? Entonces, la decisión que iba a tomar iba a ser bajo el dominio de Jesús en su corazón. Amén. No bajo sus emociones. Porque Pablo estaba enojado con ese hombre, sáquenlo. ¿Sí? ¿Para qué lo queremos aquí? Ahora que se vaya a donde quiera. No. Pero sí, Pablo dijo: ¿saben qué? El tal se ha entregado a Satanás. Ay, eso es más fuerte. Imagínense si yo le digo a algunos de ustedes: ¿sabes qué? Te vamos a entregar a Satanás. Así, uy, no, de por sí. Y ahorita vamos a ver qué significa esto. Vea. Sí. Aquí Pablo no dijo: a ver, hermanos, he escuchado que entre ustedes hay un caso de inmoralidad sexual, pero déjenme decirles algo, hermanos: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Pablo pudo haber hecho eso, ¿no? Para permitirle a ese hermano seguir viviendo y seguir reuniéndose. Porque eso es lo que el pretexto que hoy se utiliza: el que esté libre de pecado. Todos tenemos cola que nos pisen, vulgarmente se dice, ¿no? No, todos pecamos, son bien hipócritas, todos. Sí. Esa es la excusa que se da para yo seguir practicando lo que yo quiero hacer. A mí no me digas, diles a ellos, ¿sí? Porque ellos así y así. Es esa excusa para yo seguir practicando lo que yo quiero hacer. ¿Sí?
Y Pablo no dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, como Jesús lo hizo con la mujer adúltera. ¿Por qué Jesús lo hizo con la mujer adúltera? ¿Por qué Jesús lo hizo con la mujer adúltera y Pablo no lo hizo con este hombre? Decimos, ¿por qué era Jesús? Aparte de eso, ¿saben por qué? Porque en la mujer adúltera hubo un arrepentimiento. Y en este hombre ya era una vivencia, o sea, ya todo el mundo lo sabía y este estaba tan campante. Era un cínico, un sinvergüenza. No le importaba lo que los demás dijeran. ¿Sí? Y entonces Pablo dice, ok. Sí. Vamos a seguir, versículo 5. ¿Eso es lo que quieres? Dice mi hija Jessica, ¿eso es lo que quieres? ¿Es lo que quieres? ¿Sí? Pues que te vaya bien, porque eso es lo que tú quieres. Sí. He tenido oportunidad de poder trabajar con muchos casos, lo digo para gloria de Dios, y sé que ha sido para poder aprender muchas cosas. Yo vuelvo a repetir, yo creo que la base fundamental es el amor. Y aunque usted no lo crea, ¿verdad? O aunque usted no lo mire, va a decir, ay, ¿usted actúa en amor? Sí, la verdad es que sí. Y procuro hacerlo constantemente y digo, Señor, guíame en tu palabra. Y tengo verdad, o se tiene un concepto no muy bueno de mi persona, ¿sí? Pero yo he sido muy duro desde mi casa, porque yo no voy a permitir que se hagan cosas que no son correctas. Ahora, de ahí a equivocarnos son dos cosas diferentes. Amén. Todo el mundo nos equivocamos. Yo soy el primero. Me equivoco muchas veces. No estoy hablando de equivocaciones o de errores. Estoy hablando de que cuando uno sabe hacer lo correcto y no lo hace, yo al menos no lo voy a permitir. ¿Sí? Ni en mi casa ni aquí en la congregación. Y he sido muy paciente con muchos casos, con muchas personas y he tratado de actuar en amor. Pero llega el momento en el cual tenemos que hacer un alto y decir, no más, no más. ¿Sí? Y así como les decía yo el ejemplo de mis hijos, y si te quieres decir, yo lo he dicho con mis hijos, Bueno, ahora a Josafat ya no se lo digo, ¿verdad? Él tomó la decisión de poder casarse, pero y a mi hijo Abdiel se lo he dicho. Y a la que más le digo es a Jessie, porque luego Jessie estaba... No quieres, vete, órale a la casa. Lo he dicho. Y bueno, algunos me juzgarán como malo, algunos lo tendrán como no es una buena táctica. No le estoy diciendo que usted actúe como yo, le estoy diciendo que actúe como la palabra de Dios dice. Amén. No como yo, porque si usted actúa como yo se va a equivocar y se va a encontrar con una decepción terrible. Pero si tú y yo actuamos como dice la palabra, entonces vamos a encontrar descanso. Pero yo veo un problema muy grande en muchas familias, en la congregación, la tolerancia a los hijos. Les permiten. Y la verdad es que si podríamos analizar la vida de muchos jóvenes, de muchos chicos, de muchos hermanos, están totalmente alejados de Dios, porque nosotros como padres hemos sido permisivos esperando el tiempo de Dios. Y si en ese esperar el tiempo de Dios, Dios les quita la vida o Dios les pide su vida, ¿qué va a hacer de ellos? Y tú seguirás esperando el tiempo de Dios, esperando la promesa. Es que Dios me dio una promesa que yo y mi casa serviremos al Señor. Si tienes esa promesa, no le permitas, no le toleres. Amén. Porque la promesa no viene si se está viviendo en pecado, porque Dios es un Dios santo. No te equivoques, no nos equivoquemos. Amén. Y mira, ¿eso es lo que quieres? Adelante, ahí está la puerta, hijo. Si tú te quieres ir, adelante, no te voy a detener. Pero vuelvo a repetirlo, mientras estés aquí en la casa vas a hacer, número 1, lo que Dios dice, y número 2, lo que yo te digo, les he dicho, y lo que tu mamá te dice. ¿Sí? Y si no te gusta, Dios te bendiga, pero no, hijo, mira, reflexiona, hijo. Mira, esto no es bueno, hijo. Y los hijos ya nos tomaron la medida. ¿Sí? Y dice aquí, ¿verdad? El versículo 3: yo como presente en el cuerpo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado tal cosa. ¿Sí? El verso 5: el tal se ha entregado a Satanás. ¡Oh! Pablo, ¿qué estás diciendo? El tal se ha entregado a Satanás. Y no quiere decir que iba a estar Pablo desde ese lugar y la iglesia ahí entregándoselo a Satanás. No significa eso. ¿Sí?
que iban a hacer un ritual y entregárselo al diablo. No, 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 no. Sí. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Sí. Vuelvo a repetir, no iba a hacer un ritual para entregarlo a Satanás, ni mucho menos. Si este hombre no quería arrepentirse, porque ese era el asunto, este hombre no quería arrepentirse. Y mira, le puede hablar Pablo, Apolo, Cefas, le puede hablar toda la congregación de Corinto, de los filipenses, pero si ese hombre ha decidido no arrepentirse, nadie lo va a cambiar. Vamos a hacer cadena de oración por tal persona, ¿verdad? Y hablamos a las iglesias en los otros estados y hablamos a las iglesias en los otros países. Vamos a hacer una oración por ese hombre. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Yo creo que la oración tiene poder, pero si ese hombre no quiere arrepentirse, toda la oración que usted y yo podamos hacer se va a encontrar con un obstáculo. Y no porque la oración sea pobre o no porque ya no oremos por esa persona, sino porque esa persona no quiere. Yo le platico la anécdota que tuvimos, ¿verdad? Llegó el sábado por la noche esta mujer, les he platicado, poseída por un demonio. Y parte del sábado para la madrugada del domingo orando por ella. Y entonces, ¿verdad? Decía, en ese momento donde el espíritu inmundo la dejó, dice, a ver, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? No recuerdo su nombre de esta chica. Y ella dijo, no, yo no quiero ser libre. Yo hice un pacto con Satanás. ¿No quieres ser libre? Yo no quiero ser libre. El hermano nos dijo, hermanos, se acabó la oración, no más. ¿Sí? Regrésense cada quien a su casa, para que seguimos orando. Eso no lo hubiese dicho desde el principio y no hubiésemos llegado hasta las 3 de la mañana a estar orando. ¿Por qué? Porque esta chica no quiso. Recuerdo que se quedó en casa. Yo todavía no era casado. Se quedó en casa con nosotros, ahí con mis padres. ¿Sí? Se durmieron ahí en el cuarto contiguo. No con usted, sino contigo, el que estaba al lado, ¿sí? Se durmieron ahí. Y en la mañana mi mamá se levantó a preparar el desayuno porque era domingo, al siguiente día íbamos a la reunión. Mi padre les dijo que si se quedaban en la reunión, ellos dijeron que no. Mi mamá se paró a preparar el desayuno y nos sirvió el desayuno. Y cuando estábamos ahí en la mesa, esta mujer empezó y nos volteaba a ver a todos y la cara se les desfiguraba. Y mi papá le dijo al esposo, ¿sabes qué, varón? Ya deberían de irse. Y dice, no van a orar. Dice, no, es que ella no quiere, no sirve de nada. Amén. Y mire qué tremendo es esto, porque ni la mayor oración iba a ser que este hombre se arrepintiera. Este era el asunto. Por eso es que Pablo habla de esa manera y dice, el tal se ha entregado a Satanás, porque no hay arrepentimiento, no quiere, simplemente no quiere. Déjalo entonces, que se vaya. Si no quiere, que se vaya. ¿Para qué tanto insistir? ¿Para qué tanto estar duro y dale duro? Si no quiere, que se vaya, pues. ¿Sí? Porque Dios no quiere a nadie a fuerzas. Si el hijo no quiere, deja que se vaya. Ay, hermano, y si le pasa, pues ni modo, es la consecuencia de su decisión. Y quizá en ese último instante tendrá en cuenta a Dios y se pueda arrepentir. Pero eso ya no te toca a ti como papá. Tú haz tu función como padre. No te permito, no te tolero. Y mientras estés en esta casa, esto no es correcto. De lo contrario, tú estás siendo partícipe de esas cosas. Entonces no podemos decir, Señor, bendíceme, bendíceme. ¿Sabe por qué hay tanta situación de opresión dentro de la congregación local? Hablé con los chicos de la alabanza. El día miércoles ministramos con puro teclado. El día de hoy vamos a hacer lo mismo. Y les dije, alto, no más. No pasa nada, no sucede nada. Y tenemos que aprender a adorar a Dios. ¿Y saben qué? No quiero instrumentos. Toco con el puro teclado. Y el miércoles así lo hicimos. Y hoy lo vamos a volver a hacer de la misma manera. ¿Sí? Le digo, la congregación no sabe adorar. La congregación no lo sabe. ¿Sí? ¿Y sabe por qué hay mucha oposición? Porque muchos estamos siendo tolerantes. Porque estamos permitiendo. Y sabemos que no es correcto, pero nos hacemos de la vista gorda, como comúnmente se dice. No pasa nada. Ven a la iglesia, ven.
quizá a lo mejor Dios pueda transformarte ahí. No, llega el momento en el cual tienes que poner un alto. Se acabó. Si esa persona quiere seguir haciendo lo mismo, que le vaya bien. Esto no es falto de amor. Esto no es falto de amor. ¿Quién te dijo que era falto de amor? Falto de amor es lo que tú estás haciendo. Le permites, le toleras. Eso es falto de amor. Estamos totalmente al revés. Dice, ¿verdad? Que sea entregado a Satanás. Y no es que este hombre no supiera. No es que no le habían hablado, porque estaba dentro de la iglesia. ¿Cuántos mensajes había escuchado dentro de la iglesia? ¿Usted cuánto se imagina que había escuchado? Estaba dentro de la iglesia, ¿sí? No es que lo hubieran hecho menos, ¿sí? Es que simplemente no quería dejar su pecado y tampoco quería dejar la congregación. Ah, mire qué bonito. No quería dejar su pecado, pero tampoco quería dejar la congregación. Estaba bien cómodo así. Y dice Pablo, no, se ha entregado a Satanás. Solamente hay dos reinos: el reino celestial y el reino de las tinieblas. No hay más. No hay un reino intermedio donde tú digas, no, yo no soy adorador del diablo, hermano, no me venga con eso. Si no eres adorador de Dios, entonces estás en el otro reino. Porque solamente hay dos reinos. Amén. No hay un estado neutral. O eres libre del pecado y estás en Cristo Jesús, o eres esclavo del pecado y estás, ¿verdad?, siendo atado por el enemigo. No hay vuelta de hoja. Amén. Así que quiere decir aquí que sea quitado de entre los demás cristianos de la congregación, entregado al mundo de pecado, porque eso es lo que quiere, ¿sí? Entregado a Satanás, al reino del diablo, ¿sí? Porque si se quiere identificar como pecador, adelante, que se vaya, ¿sí? Pero no puede, él insiste en quedarse en el pecado, pues que se vaya al pecado, ¿sí? Y mire, el hombre que es entregado a sus pecados se destruye a sí mismo. Se destruye a sí mismo, ¿sí? Hubo un hombre, yo le dije, y eso es un caso aquí cerca, ¿verdad? Aquí en María Teresa vivía. Hubo un hombre que ya se me acabó el tiempo. Caramba, yo según puse mi cronómetro y no le puse play. Aquí me voy a quedar. Pero mire, hubo un hombre que me dijo, y se lo he platicado, así tal cual, me dijo: el día que nos muramos vamos a ver quién tiene la razón. Si tú de lo que me estás diciendo o yo de lo que estoy diciéndote. Y yo le dije: tienes mucha razón. Ese día vamos a saber quién tiene la razón. Lamentablemente, para uno de los dos ya no habrá otra oportunidad. Ya no. La oportunidad es aquí en vida. Amén, hermanos. Yo había estado orando al Señor porque este es un tema muy fuerte dentro de la iglesia y me quiero meter muy profundo, pero lo voy a hacer quizá la próxima semana. Pero ¿cómo estamos, hermanos? ¿Seguimos tolerando? ¿Seguimos permitiendo? Esto no es correcto. Tengamos temor de Dios, temor reverente de Dios, y pongamos su palabra en práctica en nuestro corazón. Amén. Gracias. Se me acabó el tiempo, ya me hicieron la señal atrás. Dios les bendiga y disfruten, sigan disfrutando de la presencia de Dios en esta mañana. Amén. Dios los bendiga.